Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los versos 16 y 17 primeramente. Dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Señor, bendiga su santa palabra. También vamos a leer en el capítulo 55 de la profecía de Isaías, versos 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Señor, bendiga su santa palabra. Así encontramos aquí, habla de las aguas. En el capítulo 22 de Apocalipsis dice, el verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este versículo vemos el don de Dios, o sea que una invitación para la salvación a cualquiera que tenga sed. Y después de ser salvo, también podemos venir y sacar diariamente de las aguas de la salvación libremente. El Señor Jesucristo está allí y da libremente. Y en el capítulo 55 de Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Las aguas habla de la salvación. En alguna parte de la palabra, en las aguas habla de la palabra. En otra ocasión Jesús se refiere al Espíritu Santo. A todos los sedientos, el que tiene sed, venga a mí, beba. Dice también Jesús. Más adelante vamos a leer también ese versículo. Entonces Dios ofrece la salvación gratuitamente a todos los sedientos. También Dios ofrece vino, que habla del Espíritu Santo, y leche, habla también de la palabra de Dios. Así como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual, dice, no adulterada. Entonces dice: venid, comprad, oír, comer. Nosotros encontramos en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos 7 iglesias. Y encontramos 2 iglesias. La iglesia de Esmirna, dice que Dios le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, entre paréntesis. Esta iglesia, dice, era rico en fe, porque ellos se apropiaron de esta salvación. Así como la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia también dice Dios a esa iglesia: yo haré de ti una columna en el templo de mi Dios. Haré de ti un pilar. Entonces esa iglesia habla de una iglesia que recibe fuerza. Entonces Dios ofrece agua a todos los sedientos, dice: venid a las aguas. Y así como encontramos en el capítulo 4 de el Evangelio de Juan, cuando Jesús ofreció agua a la mujer samaritana. Esta mujer se iba con su cántaro a buscar agua natural, pero Jesús le ofreció agua espiritual. Vamos a leer ahora en el capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 3 en adelante, primeramente. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
era necesario, dice, pasar por Samaria. Entonces, porque había una mujer necesitada allí. Donde hay necesidad, siempre Jesús acude. Entonces, por eso dice, era necesario pasar por Samaria. Porque allí, como dije, había una mujer sedienta y Jesús pasó por ahí para suplir la necesidad de esta mujer. Entonces, y después habla del pozo de Jacob. Había un pozo allí, y esto habla de una historia del pasado, el pozo de Jacob. Y esta mujer venía con su cántaro y venía a sacar agua de ese pozo. Pero Jesús empezó a hablarle a esta mujer, le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, me pide a mí que yo te dé de beber, cuando entre samaritano y judío dice, no nos llevamos bien. Entonces empezó a hablar con esta mujer, Jesús, y como dije, esta mujer buscaba satisfacer su sed, su vacío espiritual, y Jesús le dice, hablando con esta mujer, le dice, 5 maridos has tenido. Esta mujer tenía 5 maridos, y esto le llamó la atención a esta mujer. Vamos a leer los versos 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces esta fue la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Jesús sabía bien su corazón, él vio todo, conocía todo de cada persona, de cada hombre. Y entonces por eso Jesús empezó a hablarle. Esta mujer seguro que tenía una tristeza, una necesidad. A veces así pasa también la vida de la persona. Alguno le pregunta, ¿está bien? Y dice, estoy bien. Uno no quiere contar su situación. ¿Qué te pasa? Y dice, no me pasa nada. Y a veces a la persona le cuesta buscar ayuda en el Señor, cuando aún siendo cristiano. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí, hablando Jesús con esta mujer. Vamos a continuar la lectura. Versos 10 y 11. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Entonces Jesús le dice, te daría agua viva. Así estaba hablando con esta mujer. Y vamos a leer más. Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, volverá a tener sed, le dice Jesús. Si bebiere de esta agua, de este mundo, vas a volver a tener sed. Esto no te va a satisfacer. Y hablando más, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido, en el verso 16, 17. Y bien has dicho, le dice Jesús, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Como dije, esta mujer tenía un vacío en su corazón. Estaba buscando alegría. Tal vez le dijo esta mujer, este hombre no me funciona, voy a buscar otro hombre. Así estaba esta mujer. Y a veces pasa así. La gente está sin Cristo, está necesitado, busca satisfacción en muchas cosas, dice estoy aburrido,
voy a ir a hacer tal cosa, a comprar cosas, o muchas cosas. O hay personas que se meten en el alcohol, la droga, a veces hay pleitos familiares. Entonces, la gente busca satisfacción, tiene sed en su alma, pero Jesús ofrece el agua viva, ofrece la salvación primeramente, gratuitamente. Así como leímos, el que tiene sed, dice Jesús, venga a mí, a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Y también dice el versículo de Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? En lo que no es pan, en lo que no sacia, dice. Entonces, la gente busca mucha manera saciar su sed por medio de muchas cosas, buscando satisfacción. Entonces, esta mujer, Jesús habló con ella y, como dije, después dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le contó a la gente. Vamos a leer el verso 28 del capítulo 4 de Juan. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces dejó su cántaro, dejó su vasija y empezó a contar a la gente de Jesús. Como dije, ella estaba buscando felicidad en muchas otras cosas, seguramente en vicios, en pecado, pero ahora dejó su cántaro, se encontró con Jesús. Así que entonces el Señor ofrece esta agua viva y a todos los hombres, de dejar, como dije, de buscar satisfacción en otra cosa. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos la palabra, la Biblia. La palabra de Dios también es un gran banquete. Lastimosamente muchos creyentes no disfrutan de este banquete, que es la Biblia, la palabra de Dios. La meditación de la palabra, en esto hay también gozo. Entonces, Dios ofrece el agua viva a todo. Venid a beber gratuitamente. Como dije, después de ser salvo también, podemos apropiarnos. Y vamos a leer ahora en el capítulo 7 de Juan, verso 37 en adelante. Aquí habla también del agua, pero aquí se refiere al Espíritu Santo. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces este fue en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Dice Jesús se puso en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez habla aquí del agua. Dice que en Jerusalén, o sea que esos lugares son lugares así semidesérticos. Es una región en donde el tipo de tierra, dice, son rocas calíferas, o sea que contiene cal y que no retienen agua. O sea que en invierno dice que hay suficiente agua, pero cuando llega el verano empiezan a secar todo. Y la única fuente de agua permanente dice que es el río Jordán. Entonces, ellos usaban cisterna, traían agua en acueducto. Entonces, por eso aquí dice, el que tiene sed, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dije aquí, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que recibir el Espíritu Santo. Si hay algún hermano que no ha recibido el Espíritu Santo, tiene que recibir. Pedid y va a recibir. Y lo que hemos recibido, debemos estar llenos del Espíritu Santo.
Así como Pablo dice, sed lleno del Espíritu. De estar lleno del Espíritu Santo continuamente. Porque a veces no estamos llenos de esto y, como dije, a veces no estamos sintiendo satisfacción. No estamos alegres, no bebemos de esta agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso, como dije, la gente buscan beber de los placeres, de los afanes, de las antiguas amistades, de muchas otras cosas, del mundo. A veces tal vez uno dice, vamos un poco a jugar un poco de billar, vamos a hacer deporte, alcohol, droga, muchas cosas, buscando llenar un vacío. Pero para eso está el Espíritu Santo. Podemos llenarnos de las cosas del Señor. Podemos llenarnos del Espíritu Santo, nuestra vida. Y nosotros encontramos la profecía de Isaías, muchas veces habla del sequedal, tierra árida. Vamos a leer en el capítulo 44 de la profecía de Isaías, los versos 3 y 4. Isaías 44, versos 3 y 4. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Nosotros sabemos que es fácil, hermano, quedar seco espiritualmente. A veces por muchos afanes, preocupaciones, a veces descuidamos la oración y nos secamos espiritualmente. Entonces necesitamos buscarle al Señor otra vez por medio de la palabra, por medio de la oración. Y como dije, a veces nos secamos y buscamos otro lado. Buscamos satisfacción en otra cosa. Y no vamos a encontrar. Yo no digo que uno precisamente no pueda hacer más nada, pero a veces descuidamos esta cosa importante, como dije, la lectura de la palabra. Y también sabemos que muchas veces hay cristianos que nunca han tenido una experiencia de recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Esto produce realmente un gozo inexplicable. Vamos a leer en el capítulo 19 de los Hechos. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 19 de los Hechos. Desde el verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dice. Recibiste el Espíritu Santo, en otra versión dice, después que creísteis. O sea que después de recibir a Jesús como Salvador, uno tiene que recibir el Espíritu Santo. Aquí dijeron, ni siquiera hemos oído. Vamos a leer, vamos a seguir la lectura. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces dice, habiendo impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Entonces, esta experiencia es muy importante, de recibir el Espíritu Santo. Es un gozo muy grande, un gozo que no se puede explicar. Y, como dije, después de recibir también, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo continuamente. Y esto viene por pasar tiempo en oración, en la lectura. Vamos a leer en el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Verso 14. Segunda de Corintios 13, verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
la comunión del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos sensibles. Entonces, esto es algo importantísimo, hermano, de ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo 5 de Efesios, verso 18, versículo, seguro que la mayoría conocemos. 5:18 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu. O sea que de ser lleno continuamente. Sabemos que una vez cuando recibimos el Espíritu Santo hemos hablado en lengua, pero después podemos estar llenos continuamente. Y esto es importantísimo, hermano, de estar lleno del Espíritu Santo. Pero muchas veces el enemigo quiere contaminar nuestras aguas. Vamos a leer en el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12, desde el verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí vemos la raíz de amargura puede contaminar nuestras aguas, puede ensuciar nuestras aguas. Entonces el diablo quiere venir y hacer este trabajo. Entonces poner amargura, quiere ensuciar nuestras aguas, nuestros ríos en nuestro interior. Y a veces pasa esto, hay hermano que tiene enojo con otro hermano, a veces también puede ser entre familia. Esto el enemigo ataca a veces a los cristianos. Y el diablo también quiere cegar los pozos de agua. A veces el primero contamina y después ya tapa totalmente los pozos de agua. Hay creyentes que no beben más de los pozos de agua, del pozo de la salvación de Dios. No lee más su Biblia, no tiene más comunión con Dios. Esto quiere hacer el diablo. Vamos a leer en el capítulo 26 de Génesis, desde el verso 12. Y sembró Isaac, verso 12 al 14, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, dice. Entonces los filisteos le tuvieron envidia. Podemos decir que este hombre estaba creciendo, estaba bebiendo de las aguas del Espíritu Santo, pero esto no le gusta al diablo. No le gusta que uno salga adelante, no le gusta que uno esté tomando de las aguas de la salvación, de las aguas del Espíritu Santo. Vamos a leer más, el mismo capítulo 26, el verso 15 de Génesis. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Imagínense cómo hicieron los filisteos. Habían cegado y llenado de tierra, dice. Entonces el enemigo procura esto. Le tapó, a veces puede ser también por los afanes, por las preocupaciones, a veces también uno ya tiene una ambición ya fuera del lugar, podemos decir. Entonces debemos cuidarnos, hermano, porque de a poco nomás. Uno tal vez descuida un poco la lectura, la oración, descuida un poco de congregarse, y así va tapando totalmente. Va tapando el enemigo totalmente este pozo. Como dije, de beber de la salvación, de beber del Espíritu Santo. Tenemos que muchas veces examinarnos. Como dije, los tapó puede ser por muchas cosas, por pecado, preocupación, afanes. Entonces uno tiene que volver a destapar los pozos, a abrir los pozos. Como dije, el creyente empieza a no orar más, no leer. Tal vez el creyente a veces ya llega en las reuniones tarde.
llega afanado pensando en otra cosa, y así el enemigo va tapando los pozos. Uno ya, como dije, ya tapó los pozos y le quitó la gana de buscarle al Señor. Entonces tiene que volver a abrir. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer primeramente? Nosotros muchas veces leímos en el capítulo 4 de Segundo de Reyes, la mujer que tenía su deuda, que fue junto a Eliseo. Eliseo le dice, ve y pida vasija vacía a tu vecino. ¿Y qué le dice? Enciérrate en tu pieza. Vamos a leer un poquitito, Segundo de Reyes 4. Versículo 3 en adelante dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Bueno, hasta ahí. Entonces esta es la que nosotros tenemos que hacer. De encerrarnos en nuestra pieza y orar, buscar en comunión a Dios. Entonces allí nosotros vamos a encontrarnos a Dios. Vamos a encontrarle a Dios y también vamos a encontrar solución también tal vez a algún problema. Vamos a empezar a abrir otra vez los pozos. Vamos a volver a sentir el gozo, la presencia de Dios. Tenemos que encerrarnos y tal vez apagar la televisión, olvidarnos de los políticos, de las noticias de este mundo. Entonces, poco a poco vamos a ir abriendo los pozos así. Volver a tener comunión y de volver a leer la palabra. Como dije, la Biblia es un banquete. Si uno empieza a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar, tenemos que leer, porque si no, vamos a secarnos. Como dije, debemos volver a tener una comunión con Dios, un tiempo de intimidad con Dios. Y otra cosa importante es, dice la palabra, dad y se os dará. En el capítulo 6 de Lucas, verso 38. Medida buena, apretada y rebosando darán, dice, por ejemplo. Dad y se os dará. Esta es una cosa que también produce alegría. Necesitamos dar y si damos también dice vamos a recibir. Dad y se os dará. Esto habla también de compartir, ayudar. También habla de dar de nuestro talento. Tal vez tenemos un don para predicar, para cantar, para servir. Esto produce alegría. De realmente también ver la necesidad de otro. Así que así vamos a ir empezando a abrir otra vez los pozos. Que el Señor, hermano, nos ayude a... Nosotros tenemos todo en el Señor. Tenemos allí tenemos gozo, tenemos satisfacción, pero como dije, a veces el enemigo quiere cerrar todo este pozo. Por las preocupaciones, los afanes, poco a poco. Y el creyente queda seco. Y cuando uno está seco, es argel también. Se enoja fácilmente porque no tiene gozo, no tiene comunión con Dios. Entonces, y no hay otro lado, satisfacción. Está en el Señor. Encerrarnos, leer, orar, alabarle. Y así como el Señor nos invita gratuitamente de venir, dice, a las aguas. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.